Bueno, les damos la bienvenida. Gracias a todos los que están viendo ahorita de DRP Podcast 2021. Tenemos aquí, voy a presentar a nuestro hermano Pastor Nelson Díaz. Hermano Díaz, ¿cómo está? Bendecido muy bien por la gracia de Dios. Aquí contento de estar acá en este lugar. Yo soy, soy pastor de la Iglesia Cuadrangular. Nací en el Evangelio en 1981 de una forma milagrosa, pero no voy a entrar en detalles de eso. Solamente quiero decirles que en el 9/9 de 1981 su servidor se convirtió a Cristo. En el 83 comencé a predicar la palabra del Señor. He sido pastor por ya casi 40 años. He sido pastor de iglesias hispanas, iglesias americanas. Cuando digo americanas, estamos hablando de habla inglés, de puro inglés. ¿O pastor de inglés era? Sí. No era de hispanos. No, okay. Yo era pastor principal de una iglesia americana. Okay. Y en nuestra trayectoria hemos visto la mano de Dios, cómo Dios ha sanado mucha gente, ha hecho milagros, ha hecho grandes cosas. ¿Qué podría yo decir como testimonio de mi trayectoria en estos tantos años? Después de todos estos años de caminar con Cristo, he llegado a la conclusión de que solamente entre todo lo que se aprende, entre todo lo que se lee, entre todas las cosas que hacemos, Pablo decía que somos siervos inútiles, porque solo lo que se nos ha dado a hacer hemos hecho. Yo podría decir, gracias a la misericordia de Dios estamos aquí. Estamos caminando hacia adelante y queremos con honestidad servir a Dios. Vivimos tiempos difíciles, donde la iglesia se ha alejado de los preceptos, de las enseñanzas básicas de la Biblia. En vez de el mundo ser convertido a Cristo, la iglesia se ha convertido al mundo. Y nos alejamos cada día más y más y más de una relación honesta e íntima con Dios. Hemos cambiado la gloria de Dios por los shows, por las comodidades, por las palabrerías, y nos hemos olvidado que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, y lo único que Dios quiere es nuestro corazón. Acuérdese, la salvación es tan simple como enamorarse de Dios con toda sinceridad. Y de ahí para allá, lo demás lo hace el Señor. No es fácil, es mentira que el Evangelio es fácil, y es mentira que el Evangelio no cuesta. Hubo un tiempo que enseñábamos eso. ¿A poco? Que sí, que usted viniera a Cristo tal y como estaba, que ya Come todo as you estaba are. pagado, come as you are. Era una frase muy conocida en el tiempo antiguo. Come as you are, inclusive muchas iglesias hoy en día dicen de que ya todo está pagado, ya todo está hecho, que venga como usted sea. ¿Sabes una cosa? La verdad es que es una mentira, es una fantasía. No me diga eso. Porque venir a Cristo te va a costar caro, te va a costar tu vida. Él quiere que le entregues tu vida, que le confíes tus hijos, que les confíes todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, que les confíes todo tu corazón. Sí. Eso es lo que te demanda. Si estoy entendiendo bien, hermano, me está diciendo de que la vida literal, o sea, la entrega de la vida para servir a Cristo o en cambio por Cristo. Son las dos mismas cosas. No puedes cambiar, no puedes entregar tu vida si no has cambiado. Bueno, digo eso porque estamos en este mundo, ¿verdad? Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo difícil es, porque como, y eso es difícil, tratar de, uno no, déjeme
presentarle ese punto. Uno no puede ser santo aquí en la tierra, aunque quiera. No, dice como los santos, siempre dice como los santos, o ser santo, como Dios. Pero nunca hay referencia de que aquí en la tierra somos santos, somos representantes del santo, de Jesús, Bueno, cristianos, pero entonces, porque Pablo decía, cuando escribía a las diferentes iglesias, decía, a los santos que están en tal lugar. sí, pero es referencia, no es que son santos. Ok, bueno. Es lo que yo trato de entender Ahora de que... bien, tenemos que entender dos cosas. Ujú. ¿Qué es santidad? ¿Y cuál es la diferencia entre la santidad de Dios y la santidad humana? Ajá, Ok, son dos cosas totalmente diferentes. sí. Dios es santo y de Él emana la santidad, de Él sale la santidad. Sí. Nosotros somos santos por causa de que Él nos lo ha cedido a nosotros. Ujú. Somos Por Cristo, por solamente por Cristo. Cristo. Mire, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo porque a mí me gusta trabajar con ejemplos porque es la forma más fácil de hacerlo. Ajá. Una persona que se gradúa de doctor y no ha presentado su tesis todavía, no le dan licencia de doctor, aunque ya haya terminado todos sus estudios de doctor, hasta que presenta su tesis. Esos exámenes que tiene que pasar. Esa tesis, aunque haya pasado ya todos sus exámenes, haya terminado y le hayan dado su diploma como doctor, no puede ejercer como doctor, no es doctor hasta que le haya pasado su tesis. Pero no es doctor hasta que ha Acabado. acabado su carrera, por decirlo así. Sí, todos los Nosotros, requisitos. la santidad de Dios es porque Dios es santo. Nosotros somos santos porque Dios nos ha santificado. Ujú. Hemos sido santificados. La justificación es algo instantáneo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, Sí. dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ujú. Ahora, la justificación es un hecho masivo. En el momento somos justificados y ya no somos culpables. Ujú. Pero entramos a lo que se llama santificación y es un proceso de vida. Ahora, somos santos porque Dios nos hizo santos, pero estamos en un proceso de santificación. ¿Qué es, qué es la palabra santo? Santo quiere decir separado por Dios y para Dios. Mm. La santidad de los hombres, nosotros como santos, hemos sido separados para Dios, así como aquellos utensilios que decían que eran sagrados, que eran santos y los pusieron en el templo, ¿verdad? Ujú. Que eran para el uso del templo, eran santos y santificados porque estaban al servicio de Dios. Nosotros somos santificados y somos santos, somos hechos santos santos, por sí, causa sí. de Cristo. Ahora, cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, lo que está diciendo La es perfección de sin sin Cristo, Cristo. Exacto, porque exacto. Cristo nos hace santos. Exacto. Y sin Cristo nadie verá al Señor. Ujú. Ahora, sin la santidad que viene de Dios, no es imperfección, porque no somos perfectos. Exacto. Ahora, pero por causa de que somos santos, acuérdese lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, a esto les dio potestad, o sea, derecho, Sí. de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Gloria cuando a usted Dios. es hecho hijo de Dios, usted adquiere el título de santo, ya tiene un título. Y Pero dice no es. Pablo que va a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿es santo? Sí, sí es santo. Ahora, mire, bien sencillo. Un doctor, Ajá. volviendo con el doctor, ¿ok? Eh, no es, salió de vacaciones, se quitó el atuendo de doctor y se fue a las Bahamas. Ajá. Estando allá, sigue siendo doctor, Sí. pero no está ejerciendo, Ujú. pero es doctor Ujú. porque tiene un título. Entonces es como... Nosotros somos santos Pero porque hay hemos sido años. santificados por Dios. Ujú. ¿Somos perfectos? No. Vivimos en santidad porque estamos, dice la Biblia, que
cada día estamos nosotros caminando, estamos perseverando. Dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Este será salvo. Que persevere hasta el fin, Y que camine. es donde ya la santidad, sí, pero yo creo que sí, sí me aseguro que es cierto lo que estoy diciendo, de que no somos santos aquí en la tierra, pero simplemente la repentación de Cristo en nosotros nos hace santos técnicamente, pero no somos santos aquí en la tierra, porque ¿Qué es lo que hace que seamos santos? Jesús, la fe en Jesús, ¿Tiene a Cristo en su vida? sí, Si Cristo mora en usted, está dentro de usted, usted es santo. ajá, Usted es santo porque Él está en usted. O sea, si somos templo del Espíritu Santo, si Cristo mora en nosotros, somos santos. Ahora, el problema no está que es un título para enorgullecernos, sino ajá, para humildad, para humillarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que el que es más pequeño aquí en la tierra va a ser más grande en el reino de los cielos. La santidad nos enseña el carácter de Cristo y nos aprendemos a caminar con Cristo. Sí somos santos, sí tenemos el título de ser santos y por lo tanto somos santos, aunque no quepa en nuestra cabeza, porque en nuestra cabeza sí, el concepto de santidad exacto, lo es queremos algo comparar, tan grande, eso es pero lo que lo iba. hemos perdido. Mire, por ejemplo, hoy en día hay rateros que se meten a robar a las iglesias y se llevan los instrumentos, es verdad. Sí, se ha escuchado. Hace 20, 30 años, un ratero ni se atrevía a tocar la puerta de una iglesia para entrar a robar. ¿Sabe por qué? Porque tenían un concepto de santidad, que eso era santo y no lo podían tocar. Pero a medida que va pasando el tiempo, los conceptos cambian y el concepto de santidad que se tiene hoy no es el mismo que antes. Por un lado están aquellos que, como ustedes dicen, no, es que cómo voy a ser yo santo, ¿verdad? Pero por otro lado están aquellos que ya no les importa. Pero la verdad de las cosas es que si sabemos lo que somos, vamos a valorar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo vamos a cuidar. No, sí, eso sí. La cosa de la santidad sí es cierto. Nomás que lo que yo iba también es que muchos, eso del punto de vista. Hay unos que tienen un concepto que es la santidad que tenemos, que se nos otorgó aquí, es la misma que es de Dios. Y si vamos al extremo, ya es donde vienen todas esas dogmas e ideas de que por eso es que tenemos que ser como Dios, la santidad de Dios, porque pues, sin eso nadie verá al Sí, Señor. el problema más grande para mí es que uh, no entendemos los conceptos bíblicos, porque cuando decimos sin santidad nadie verá al Señor, creemos que es sin un comportamiento Exacto. De cierta forma. tan sublime y tan grande que entonces nadie vería al Señor, porque nadie puede llegar a tener una vida de santidad como la santidad de Dios. Exacto. Entonces todos estamos perdidos, pero no es sin esa santidad, es sin Cristo, porque Cristo es la santidad que nos hace aceptos en el amado. Sin Cristo no veremos al Señor. Si usted muere sin tener a Jesús como su Señor y Salvador, y podríamos hablar de cosas técnicas. Ajá. ¿Qué tal si me arrepiento 30 segundos o un segundo antes de morir? ¿Qué tal si no, verdad? Entonces ya estamos tirando, si no es una moneda que tiras al aire, mijo. Estás hablando de una eternidad. ¿Por qué vamos a tirar una moneda al aire para la eternidad, para algo tan importante, cuando podríamos asegurarnos de esa eternidad? Sí. Y aún así, aunque uno tiene el conocimiento de Cristo y de la santidad y la salvación y todo eso, porque muchos ya saben, ya hoy en día no hay quien, bueno, aquí en las ciudades grandes no hay quien no sepa de cristianismo o de Cristo, porque está por todas partes. Y lo difícil es cuando ya se hace muy conocido, ya es un concepto muy conocido, que no se ha investigado tanto o a la profundidad para sacar esta información. Y entonces todos nomás van por, sí, Cristo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y no tienen muchos conocimientos de eso, o tienen conocimientos muy extremos de los religiosos que apacan
la gracia de Dios y la misericordia. Básicamente hemos complicado tanto el Evangelio Ya. cuando simplemente es recibe al Señor Jesucristo y será salvo. Acéptalo, camina con Él, trata con honestidad y por todos los medios de obedecer su palabra y todo estará bien, tranquilo. Pero bueno, volviendo a mi persona, soy pastor de la iglesia Nueva Vida. No sé si podemos dar Sí, si quiere dar su di- información, sí. la dirección es 7791 Hillbarn Drive, Houston, Texas 77040. Y mi teléfono personal es el 832-443-1716. Estamos para servirles. Y si alguno de ustedes quiere conocer más de Dios, hablar un poquito más de la palabra del Señor, con mucho gusto le contestaremos cualquier pregunta que tenga, siempre y cuando lo hagamos con honestidad y respeto. Qué bueno, mire, vamos a dialogar. Tenemos hoy un tema muy profundo. Sabemos que no va a haber suficiente tiempo para esas 4 horas. Ese tiempo que vamos a tomar. Ok, hermano Díaz. Bueno, pues entonces le doy el tiempo para que pueda dar la introducción. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Voy a empezar con hablar sobre una introducción sobre el tema que vamos a tocar. El tema es un poco delicado, pero quiero establecer algo bien importante, porque es un tema que se tiene que ver con honestidad de corazón y de un punto de vista en el cual vamos a tener que darnos cuenta de las verdades bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el trasfondo bíblico de los temas o del tema que vamos a estar hablando? Porque es un tema que a través de los años se ha discutido bastante y es muy posible, yo no le voy a decir que tengo las respuestas a este tema, pero le voy a decir una cosa, que si lo vemos a la luz de las Escrituras, vamos a poder ser bendecidos y vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de nosotros. Um, Estableciendo nada más algo bien importante para mí, que siempre lo he enseñado, que el propósito de la Biblia no es que la entendamos, y el problema del hombre es que ha tratado de comprender y entender la palabra de Dios. Para entender los misterios de Dios hay que tener la mente de Dios, y no la tenemos, tenemos una mente humana limitada. El propósito de la Biblia nunca ha sido para que nosotros la entendamos 100%, aunque Dios nos habla a través de ella y nos habla en el corazón y nos habla personalmente. Pero el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es para que obedezcamos los estatutos y los preceptos que en ellas encontramos. Algunas veces hay cosas que no las vamos a entender y vamos a tener que vivir por fe. Por eso es que este caminar es por fe, porque la fe es la certeza de aquello que estamos esperando, que aquello que nosotros hemos adquirido a través de la palabra del Señor, las promesas y las palabras de Dios, a veces no se entienden, no comprendemos el por qué o el cómo, y por fe las vivimos. La palabra de Dios tiene el propósito principal, no de ser entendida, comprendida o inclusive ser conocida totalmente. El propósito de la Biblia es una guía para que nosotros, en obediencia a ella, podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy interesante. Muy interesante porque si en la humanidad todos quieren saber el porqué de las cosas. Todos queremos entender, bueno, la mayoría quieren entender el porqué. ¿O será que nomás soy yo? No, Pero yo creo que todos queremos una respuesta a ciertas preguntas que... Todos queremos respuestas a tantas cosas. Es como un ejemplo bien básico. Lo hice esta mañana porque estaba preparándome para esto. Tenemos oración en la mañana de 6 a 7 de la mañana. Y les decía a los hermanos que estaban conmigo, les preguntaba, yo traía una camisa color ocre o color vino, y les preguntaba a los hermanos hablando de la idiosincrasia y el pensamiento humano.
y les decía yo, ¿qué color es mi camisa? Les preguntaba y me decían, unos me dijeron que era tinto, otros me dijeron que era rojo y otros que era ocre. Y les dije yo, no, es negra. Mm. Y básicamente me voltearon a mí y me dijeron, estás loco, pastor. Y yo les dije, es que cada quien llegamos a la conclusión de las cosas de acuerdo a lo que nos han enseñado. Imagínense que a mí desde pequeño me dijeron que esta camisa era negra, les digo. Es una suposición. Detrás de mi idiosincrasia y mi manera de pensar, yo voy a pelear por lo que yo creo y por lo que yo sé. Y cualquier otra uh, cosa que me digan, la voy a tratar de analizar de acuerdo a lo que yo ya he aprendido. Pero la Biblia no trata con lo que tú ya has aprendido. Trata de enseñarte el camino que Dios nos ha señalado para tener una relación con Él. Entonces, la diferencia entre no una obediencia a ciegas, porque no es a ciegas, es una obediencia a través de las Escrituras. Tú conoces las Escrituras y te da dirección, y cuando la obedeces a través del Espíritu Santo, que es nuestra guía, vamos entendiendo las cosas. Al niño tú le dices, mira, esto es negro o esto es rojo, y él aprende a decir los colores o a conocer las verdades que se le han enseñado. Y basado en esas verdades es la actitud en la cual vive toda la vida. Mm. Si nosotros conociéramos y aprendiéramos las verdades bíblicas, así como aprendemos los colores, que no necesitas que alguien te asegure que el color que tú conoces como blanco es blanco, porque ya lo conoces que es blanco. Simple y sencillamente apoyado en el conocimiento que tienes, en tu idiosincrasia, en esa formación ya adquirida, formas tus propios conceptos. Sí. Y de ahí emanan muchos colores, ¿verdad? Como el rojo, ocre, vino, tinto. Todos es una combinación del mismo color de alguna forma realzada o cambiada por los conceptos que se han hecho. Eso es muy Ahora bien, interesante. la escritura es igual. La escritura nos viene a enseñar, pero no quiere decir de que nosotros vamos a cambiar las escrituras. Es las escrituras que nos cambian a nosotros. Interesante, interesante. Pero lo interesante de eso es lo que estoy viendo ahorita que me está presentando este punto de vista. Pues es un punto de vista, ¿verdad? Ujú. Este, y es el punto de vista de la persona que crece en ese ambiente o en ese conocimiento. Pero, y me viene, no sé por qué ahorita me viene ese texto de la Biblia, dice, regeneraos del pensamiento, que Romanos 12, si no me equivoco, vuestra mente. O Ajá. sea, aún, aún aunque comenzamos con lo básico, como el rojo, digamos, es un color básico, prime se puede decir, Mm. pero del prime se divide en otros diferentes categorías del rojo, se puede decir como el vino y, El tinto, y otros, etcétera. ajá. Entonces, es lo curioso, que el hombre, aunque comienza con una moralidad básica al principio, conocemos el buen y el mal, ¿verdad? Desde chiquitos vamos aprendiendo esas cosas, pero ya de grande la mente sigue, no cambiando, pero sigue evolucionando, se puede decir, o tomando nuevos puntos de vista. Bueno, cuando la Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento, está hablando de que siendo renovados a través de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con la palabra del Señor? ¿Por qué renueva nuestro entendimiento? Mire, yo desde 1981, donde me convertí y he estado ministrando desde el 83 en adelante, he aprendido mucho. Y lo más importante que he aprendido es que cada vez que abro las escrituras, cada vez que me meto más a fondo en el conocimiento de la palabra, toma nueva vida, Mm, nuevo sabor, nueva mm, experiencia. Y me enseña cosas que tal vez no había visto antes. mm. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, esa renovación en el Espíritu es el que nos va enseñando. Por eso nos vamos renovando, por eso vamos aprendiendo. Por eso es que ese rojo se convierte en ocre, ese color se convierte en vida. Y si lo hacemos con honestidad, por eso dije de que cuando escudriñamos las escrituras, a veces
lo que queremos hacer muchas veces, o lo que el mundo quiere hacer, es agarrar su propio punto de vista y defenderlo a través de las escrituras. Pero ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que la escritura se hizo para que nosotros fuéramos cambiados y renovados, no para que la escritura fuera cambiada y renovada. Y ese punto es difícil de entender. Bueno, por lo que pasa con las Sagradas Escrituras en estos tiempos, de versiones que hay y las interpretaciones, las traducciones que hay, han causado mucha polémica en los scholars, la gente que estudia las escrituras, los filósofos, los teólogos, gente secular también que se ha puesto a averiguar y a investigar los orígenes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que sabemos que no nomás es los 66 libros, sino que existieron más. Y eso es lo que me viene a preguntar, como dijimos, es difícil Mire, encontrar la respuesta. quiero leer una escritura que nos va a ayudar en ese punto de vista que usted está haciendo. Ajá. Sí, es capítulo 2 de Colosenses, Ujú. el verso 8 en adelante. Mire lo que dice aquí. Mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese lo que está diciendo, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hemos traído o hemos tratado que las escrituras, tratarlas más de un punto humano, Ujú. de acuerdo a la idiosincrasia o el pensamiento humano. Perdón, ¿qué es idiosincrasia? Idiosincrasia es el Sí. pensamiento humano, la Pensamiento forma humano. de pensar de cada uno. Entonces, cada uno piensa, mire, por ejemplo, nosotros hemos aprendido desde pequeños, nos enseñaron una forma de pensar, una forma de ver, y vamos a ver las etnicidades, si ustedes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala o de México o de diferentes áreas, tenemos diferentes costumbres y diferentes cosas que hemos aprendido. Y cada Claro. uno de nosotros, a través de esa diferencia, por ejemplo, por decir así, la palabra niño. Nosotros Oh, en El Salvador decimos cipotes, en Honduras dicen huirros, güiros. en Guatemala patojos, Ojos. y México, los México squinkles, escuincle y todo. huercos. Pero básicamente hay una verdad detrás de todo eso. Sí, Y la así verdad mismo. es que todos estamos hablando, nosotros decimos bichos y alguien va a decir, es un Ah. animalito. No, Sí. imagínese que yo venga y le diga yo, ¿dónde están sus bichos? Hablando de sus hijos, capaz me golpea, ¿verdad? Entonces, ¿de qué punto de vista, si lo estamos haciendo, fíjese que si yo le digo a sus hijos bichos, o con la maldad de ofender, del punto de vista que yo vengo, está mal y se puede enojar con Ujú. usted con todo el derecho del mundo. Pero si se lo dijo, porque yo siendo salvadoreño, así le digo a los niños, no hay ninguna ofensa, Ujú. sino que hay diferentes formas de ver las cosas. Ahora, yo lo que quiero decirle con honestidad es sí. Hay muchos libros que se han escrito, los libros apócrifos, usted los va a encontrar en la Biblia católica. Si usted agarra una Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o algunas otras Biblias, la Biblia del Oso, va a encontrar diferentes versiones que son, le mencioné, versiones muy antiguas. Ujú. Estas versiones, especialmente la de Jerusalén, que es una Biblia católica, tiene varios libros, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero tiene varios libros que son libros apócrifos o deuterocanónicos, que fueron escritos después del canon.
el canon de las escrituras es formado por 66 libros. Después El- del canon se le pusieron los siguientes libros que son los deuterocanónicos. ¿Esos son antes del concilio de Nicea o después? Vienen siendo después del concilio Después. de Nicea. Ok. Ok, pero el asunto está, hermano, en que cuando se hace la compilación de todos estos libros, ah, son buenos libros, no son libros fuera de lugar, ¿ok? Libros que aportan en un aspecto histórico Histórico, a sí. la palabra de Dios. Ahora bien, a que no importa si fueron 66 libros o si fueron 100 libros. Mm, Mi pregunta, por eso dije yo que volvemos a la base bíblica, a la base de la honestidad, que si fuera solamente un libro, escojamos un libro, mm, el libro de Romanos, ok. sencillo. Yo le aseguro que si solo tuviéramos el libro de Romanos y tratásemos en obediencia a Dios y a las Escrituras de vivir de acuerdo al libro de Romanos, con ese libro es suficiente para encontremos el camino a Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El problema no es que si hay menos escrituras o más escrituras. Mi pregunta sería, ¿acaso ya obedeces lo que tienes y vives de acuerdo a lo que ya tienes? ¿Que estás pidiendo más? Mm, Es como aquel niño que se le sirve su plato de comida y quiere más, pero no se ha acabado lo que tiene. mm. Creo que eso es una falta de honestidad de parte de nosotros. Si no podemos con 66, podremos con más. Yo creo que está difícil porque yo le entiendo lo que está diciendo. La cosa, la razón que yo soy muy curioso, yo creo que es que soy de esas personas que quiere saber el ¿Mm? por qué. Y como usted dijo al principio, sí, cierto, hay cosas que no hay respuestas aquí o en la tierra que vamos a tener para ciertas preguntas. El porqué de las cosas. Pero para mí es muy interesante y ¿sabe por qué? Yo soy como me estoy... Pero eso es bueno. La Biblia dice escudriñad a las escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. El problema no es la curiosidad ni el deseo de estudiar. El problema es cuando nosotros estudiamos un tema para defender una verdad nuestra, sin la sin estar abiertos a que podemos estar equivocados Mm, o sin estar abierto al aprendizaje. Porque sí. yo sigo aprendiendo, yo sigo estudiando, yo sigo dándome cuenta que el día que yo deje de estudiar o de aprender, me convertí en la persona más neófita o de menos conocimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque podemos seguir aprendiendo, debemos de seguir aprendiendo, debemos seguir escudriñando, pero detrás de esa búsqueda, porque la misma Biblia dice que lo busquemos, eh, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Sí. La búsqueda es buena. El principio del por qué le buscamos es lo malo o lo bueno. Eso hace de nuestra búsqueda algo bueno o algo nocivo. Si usted, sencillo, vamos a hacerlo, búsqueda. Yo siempre uso ejemplos básicos, ¿verdad? Si yo lo busco a usted para regalarle $100, lo estoy buscando para algo bueno. Mm, Pero si yo lo busco a usted para golpearlo, es algo nocivo. Entonces, esa búsqueda puede ser buena, puede ser mala. sí. Igual, la búsqueda de la palabra del Señor, buscar la palabra de Dios con el propósito de alcanzar una mejor relación con Dios, Yeah. eso es bueno. Mire, en la Biblia usted encuentra la Torre de Babel. Mm, Dice la Biblia que estos hombres hicieron una torre para llegar a Dios. ujú.
al cielo, sí, al sí. cielo, sí. Y su básico propósito era llegar a Dios, llegar hasta allá arriba. Pero detrás del propósito de llegar a Dios, dice que porque querían hacer para ellos un nombre. Ujú. O sea, la misma Biblia allá en Santiago capítulo 4 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites y en nuestros propios deleites. ¿Qué pasa? Es el principio de dónde comenzamos nuestra búsqueda, de dónde comenzamos nuestro mover y hacia dónde lo llevamos. Si lo llevamos con un espíritu de obediencia y de querer caminar con Dios, estamos bien. Pero si lo llevamos porque nosotros queremos probar, es como aquel que dice Dios no existe y trata de establecer y luchar todo el tiempo para probar que Dios no existe. En el fondo de su corazón trata tanto de probarlo porque sabe que es verdad. Trata de justificar que no hay. Que no hay, O porque de algo ya, que él sabe que sí existe. mm, por las evidencias que se está topando. Sí, 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 no entiendo. Y mire, hermano, man, fíjese que hace esta semana que estaba escuchando, yo escucho muchos podcasts y videos y YouTube y todo eso de pláticas de apologética. Uh-huh. Y son muy profundas y muy interesantes. Mire, hay una historia de, voy a decir su canal, es Rincón Apologético, lo pueden encontrar en YouTube. Viene de la fe pentecostal. Fue convertido eso de su juventud. Bueno, se metió a estudiar así de la Biblia y a defender, como se dice, sus puntos de vista, defender la creencia pentecostés y pentecostal. Lo que le decían de que la Iglesia Católica, la ramera y las doctrinas, pues que sabemos que el Pentecostés enseña en Exacto. contra bueno, en contra, pero para ser diferencia entre la católica. Bueno, tanto fue su estudio y su desempeño en buscar y encontrar que él se topó con una situación donde él miró ciertas cosas que ya no concordían con lo que decían, con los que él estaba del Pentecostés, y estudió más por estudiar, ya no quiso defender su punto de vista del Pentecostés y se puso a estudiar el catolicismo. Y sí notó y sabía de que, pues, como le digo, que de la remera hay ciertos ejemplos así, que en su mente ya estaban establecidas por su crecimiento, su espiritual, ¿verdad? Entonces, tanto fue su búsqueda y que se juntó pues gente estudiosa del catolicismo. Ahora dice que cree que todos dicen de él que ahora lo convencieron porque dice la Biblia que si te juntas con mala compañía corrompe algo. Bueno, Ajá, ajá, ajá. pero él dice que no fue así, que él miró ciertas cosas y es su punto de vista, es su experiencia. Miren su video allá en Rincón Apologético, apenas salió hace unas semanas, de que ahora se cambió no sé si es fe o religión o cómo se dice, pero ahora se fue al catolicismo porque mira que es la original, mira que es se siente que es la correcta. Ahora, del Pentecostés, ahora se fue al catolicismo. Esas cosas, pues yo las puedo entender que son experiencias individuales y que no todos somos iguales, no todos nuestros cerebros trabajan iguales y a lo mejor para unos del Pentecostés, para unos a lo mejor el camino en el que están es el correcto y a lo mejor para otros en el Pentecostés el camino no es el correcto. ¿Cómo ve ese punto de vista o ese ejemplo? Si yo podríamos decir que soy del movimiento pentecostés, pero si yo defiendo al movimiento pentecostés como base de mi fe, de la gracia de Dios he caído. ¿Cómo? A ver. Ah, ¿verdad? Ajá. Porque la gracia de Dios no es un movimiento pentecostés, ni es un movimiento cuadrangular, ni es el movimiento Iglesia de Dios, o
Testigos de Jehová, bautista, bautista, testigo de solo Jehová. Jesús, No, 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 adventista, no. sí, ajá. Nosotros debemos defender la doctrina la cual nos hemos recibido del Señor. Ujú. Fíjese lo que dice Gálatas. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese que esto nos establece algo. Nunca dijo aquí Pentecostés, nunca dijo que andábamos en el movimiento Testigos de Jehová. Dice que andamos en el Espíritu de Dios, conforme a las Escrituras. Sí soy Pentecostés y creo en la doctrina Pentecostés y defiendo la doctrina Pentecostés, pero si yo basara mi salvación y dijera que la única iglesia que se va a salvar es la iglesia Pentecostés porque hablamos en lenguas, estaría diciendo que yo soy salvo por ser Pentecostés y no porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. El problema se encuentra en que nosotros somos salvos porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. De ahí para allá puedo ser, puede que mi doctrina sea Pentecostés o bautista, siempre y cuando Cristo sea el centro de la salvación de mi alma y esté obedeciendo y camine conforme a las Escrituras, ahí encuentro la salvación. Ujú. Ahora, ¿me gustaría que todos fueran pentecostés? Sí, claro. Pero ¿puede una persona no siendo pentecostés se salva? Claro, porque Ujú. no nos salva un movimiento, nos salva Cristo. Un Ah, movimiento religión. religioso. Ujú. La religión no salva, salva Mm. relación con Cristo. Ahora, dentro de lo que es religión, hay religiones que son totalmente nocivas, que sabemos que no nos llevan a una relación con Dios de acuerdo a las Escrituras. Pero mi trabajo no es atacar una religión. Mi trabajo es, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de traer buenas noticias, Mm. las buenas noticias del Evangelio al mundo, que aún hay esperanza, que aún Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Ahora, si nos basamos en una enseñanza cristocéntrica, lógico, dentro de la enseñanza cristocéntrica vamos a encontrar prácticas en algunas religiones que son totalmente en contra de la palabra de Dios. Y cuando me toca enseñar sobre eso o hablar sobre eso, lógico, digo, bueno, esto no es correcto. No le hace si sea una iglesia católica, evangélica, testiga de Jehová, si la Biblia no lo, no, si no es bíblico, no es verdad. Si la Biblia no lo dice, no es verdad. Como los pantalones. Exacto, exacto. La Biblia no habla de los pantalones. La mujer y el... No, no, no. Esos son temas. Mire, es un tema que nos tendríamos horas aquí, Sí, ¿verdad? esta. Pero básicamente, hermano, mire, por eso le dije que con honestidad, hay mucha gente que defiende su punto de vista Ajá. y no el punto de vista bíblico. Ahí es donde el problema sucede, porque cuando nosotros nos metemos a que yo defiendo mi punto de vista y no el bíblico, y nos agarramos un pedacito de la Biblia o una palabra de la Biblia Ujú. y, y- y ya hicimos una doctrina y peleamos por ello porque tal vez nos convenga. O, Ento- sí, y es lo que, como dijo al principio, ese es el crecimiento que se les dio. Se les enseñó rojo, se les enseñó, la mujer no se debe de poner pantalones. Y así se les enseñó en el crecimiento de la fe. Y eso es lo que se batalla. Después tratar de enseñar lo que es la Biblia, y no dogmas o... Dogmas, enseñanzas que no son bíblicas. Por eso es que hay que profundizar en la palabra de Dios. Pues el tema que nos traía ahora, no sé si lo
quieras, Sí, tengas que sacar de ahí, pero bueno, vamos sí, a sí, entrar a lo que sí, veníamos. sí, el tema es predestinación. Este, del que ya creció aquí en la tierra, tiene la oportunidad de vivir una experiencia aquí para crecer y para tener un final, para eventualmente ir al cielo y reinar con Cristo para la eternidad. Eso es lo que nos enseñaron, de que para hacer eso, para llegar al cielo, tenemos que ser salvos, aceptándolo a Cristo, confesando con nuestra boca que Él es el Señor, que lo resucitó de los cielos, de la tierra, perdón, que el tercer día resucitó, fue al cielo y está a la diestra del Padre. Bueno, sabiendo todas estas cosas, hay gente que cree, y yo también creo, de la predestinación, de que puede uno desviarse del camino de Dios o de la fe, pero todavía puede llegar a ser salvo, porque está predestinado para ser salvo. ¿Cómo ves ese Mire, la punto? doctrina de la predestinación, y por eso decía yo al principio, que basado en la honestidad, honestamente, tenemos que ver, hay muchos puntos que tendríamos que ver. Sí, Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, habla de la predestinación y sería bueno que lo abriéramos ahí para que lo Ujú. leamos Sí, y luego establezcamos claramente lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la predestinación. muy bien. Porque yo sí creo en la predestinación, hermano, como Ujú. doctrina. Sí. Eh, eh, pero que es una doctrina que el hombre ha abusado de ella para vivir y hacer como le dé la gana y olvidarse de la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos aquí en la tierra. Aquí en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante dice lo siguiente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que, a los que conforme su propósito son llamados. Primero hay un llamado, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ujú. Cuando leemos esta escritura nos damos cuenta que la doctrina de la predestinación es una doctrina establecida, verdadera y sólida dentro de las escrituras. Es bien claro, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Y si nos vamos a Efesios, en el capítulo 1 de Efesios dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 3, Ujú. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, estos dos versículos son la espina dorsal de la doctrina de la predestinación. Ujú. Sostienen esa doctrina bien firme porque, y podríamos traer muchos que hablan sobre la predestinación y algunos otros que se refieren a la predestinación, que no necesariamente usan la palabra predestinación, pero están refiriéndose a la predestinación. Ahora bien, uh, cuando lo vemos desde este punto de vista, podemos encontrar dos polos bien peleados o muy encontrados, muy contrarios. El polo de que dice, bueno, si Dios nos predestinó y el que va a ser salvo a puro tubo, ¿para qué predico? Ajá. ¿Para qué me pongo a servir a Dios? Ajá. ¿Por qué no mejor vivo mi vida? Hago un desastre, hacemos lo que queramos con
Voy a, Si quiere, puede contestar, hermano. volvemos. Sí. Entonces, como estábamos diciendo, dos polos muy encontrados. El polo de que aquel que dice, bueno, si Dios me va a salvar de verdad, ¿para qué predico? ¿Para qué hago esto? Voy a vivir una vida completamente fuera de lugar. Bueno, no Entonces, todos dicen eso, pero ya sé lo que pero dice. estamos hablando de dos polos, ¿ok? Ok, muy extremos. Muy Ok, extremos. ok, ok. Y el otro que se encuentra donde decimos, bueno, la soberanía de Dios, Dios es soberano y Dios tiene autoridad y poder y Él puede decidir a quién salva o a quién no salva porque Él es Dios. Ujú. Son dos polos encontrados, el uno quiere vivir como le da la gana y el otro dice, bueno, yo voy a ser salvo porque soy salvo. Entonces, esa doctrina, si la vemos desde ese punto de vista, puede ser nociva, puede ser mala para y es contraria, se chocaría con muchas de las escrituras que nos enseñan a vivir en santidad. La Biblia dice ser santos porque yo soy santo. Y cuando tomamos la posición de que lo que decimos salvo siempre salvo, vamos a tener el problema de que la palabra de Dios bien claramente dice que hay ciertas personas que no van a entrar al reino de los cielos. Así lo dice. Ujú. Eh, Creo que es 1 Corintios capítulo 6, donde dice que ni los borrachos, ni los idólatras, Ujú. ni los entrarán al reino de los cielos. ¿Ok? Ujú. Los sobres de la carne y todo. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para ser honestos, teníamos que encontrar, porque esta doctrina, hermanos, se enfrenta a la doctrina del free will. Esta doctrina dice que no tenemos nosotros, no escogemos nosotros a Cristo o nuestra salvación, por lo tanto no podemos aceptar a Cristo, porque aceptar tendría que ver con el free will o la voluntad humana, el recibir o no recibir a Cristo. Entonces dice, no necesitamos recibir a Cristo porque ya vas a ser salvo de todas maneras. Ok. Romanos capítulo Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca que Ujú. Jesús es el Señor Ujú. y crees en tu No, corazón hombre. Ajá. que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ese versículo se da a notar algo bien importante y es que hay algo que tú tienes que hacer para ser salvo. Ahí entra ya una combinación del free will y la voluntad de Dios. O sea, son doctrinas, el arminismo y el calvinismo Mm. se enfrentan en una batalla campal, uno defendiendo el derecho que tenemos nosotros como free will, lo que llamamos la Voluntad propia. voluntad propia, y el otro dice, no, no hay tal cosa que voluntad propia, es la soberanía de Dios. Dios es soberano y por lo tanto Él puede demandar salvación a quien a Él le da la gana. Ujú. El problema de esa posición, de ambas posiciones, porque ambas tienen problemas, pero estas no, en realidad no están contrarias el una con la otra, sino que si lo estudiamos a la luz de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que ambas se compaginan y nos llevan a un pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. El problema, vuelvo a lo mismo, es la honestidad. Mm. Cuando una persona sabe la verdad y no la hace, la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le Ese es pecado. Ujú. El problema se encuentra en eso, en nuestra posición, de dónde estamos viniendo. Y como le digo, casi es deshonesto querer explicar esto
en tan poco tiempo, pero vamos a tratar de ver a la luz de las escrituras, algunas escrituras que nos van a llevar a entender un poquito de la posición de Dios. Mire, Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ¿qué? Que crea. Que en él cree, dice cree, no crea, cree. Cree porque es continuo. Hay que creer en Dios todo el tiempo, una y otra vez, no tiene final. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora bien, Oh, wow. Okay. En la palabra cree nos lleva a un accionar, a un requisito. Dice, amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, quiere decir que el que no cree en él no puede ser salvo. Aunque creyó en él en un tiempo, pero ya no cree. No puede ser salvo. Sí, pues de la fe. Porque cayó de la fe. Mire lo que dice Gálatas, porque el problema encontramos, Hebreos, vamos a irnos a Hebreos, creo que es capítulo 2. El problema encontramos es que nosotros, el hombre quiere llegar a Dios por sus propios méritos, de tal manera que pueda gozar la vida. Mire, quiere comerse el pastel, su propio pastel, de a como de lugar. Pero Hebreos capítulo 2, fíjese lo que dice: por tanto es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese que está diciendo que con diligencia, con cuidado, que pongamos atención, que seamos diligentes y que pongamos atención a las cosas que hemos, en otras palabras, hemos aprendido. Pero ¿de qué cosas está hablando? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? En otras palabras, si el castigo para los ángeles en su desobediencia fue tan tremendo, ¿qué va a pasar con nosotros si descuidamos esta salvación que Dios nos ha dado? Ahora, mire, mi hermano, básicamente lo que estoy tratando de decirle es esto: si hay predestinación, si Dios nos ha predestinado a unos para salvación y a otros para destrucción, sí, pero no bajo las bases humanas que usted y yo pensamos. Okay. Porque nosotros escogemos de acuerdo a nuestros propios deseos. Yeah. Y nuestros deseos, acuérdense, para empezar, es que tanto los suyos como los míos están plagados de cosas no agradables, no buenas. Porque nosotros aprendimos a vivir aquí en esta tierra bajo la influencia de todas estas cosas que tenemos alrededor nuestro, que han formado caracteres, idiosincrasias, de tal manera que nuestra manera de pensar no hay claridad para nosotros. Muy limitada. Muy limitada. Entonces el problema se encuentra en que queremos pensar que Dios escoge como escogeríamos a nosotros, para nuestros propios deleites, para nuestro propio gozo. Básicamente, ¿cómo escoge Dios? Ok. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y como le digo, estamos haciendo algo tan a la ligera que van a haber muchas cosas que nos van a fallar aquí. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu porque en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Fíjese que aquí Pedro está hablándole a los apóstoles y les dice que esta carta, bueno, voy a leer nuevamente, pero del capítulo, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los
expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una experiencia viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. O sea, hemos sido elegidos para todo esto. Pero dice que la clave está en que somos elegidos según la presencia de Dios. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Presciencia quiere decir previo conocimiento. Esto nos lleva a que entendamos que Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estuvo ayer, está hoy y está mañana. La palabra omnisciencia quiere decir que todo lo sabe. La palabra presciencia quiere decir que sabe el futuro, previo conocimiento. Ahora, si hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios, no hemos sido elegidos según el conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, su esposa me ofreció un agua, me gusta un agua o un café, ¿verdad? Me dio a escoger. Ahora, yo sé que es agua, yo sé que es café, porque tengo un conocimiento, ya lo conozco, ya sé qué es, pero mi conocimiento es basado en mis experiencias pasadas. Pero el conocimiento de Dios está basado en su conocimiento global, que es la presciencia, previo conocimiento de los que van a ser salvos. Sí. Si Él conoce todas las cosas que de acuerdo a usted, nadie va a alegar que una de las de los atributos de Dios es su presciencia, su conocimiento, que Él es Dios hoy, ayer y por los siglos. Tenemos que entender que si hay una elección, no es basado en aquello que como nosotros elegiríamos las cosas. Nosotros elegiríamos lo que nos conviene de acuerdo y tal vez haríamos excepción de personas, porque imagínense, si ustedes le dicen, bueno, aquí hay 10 jugadores de fútbol, vamos a jugar un partido 5 y 5, escoge tú, y aquel nunca los ha visto jugar, pero usted sí. Usted tiene un previo conocimiento de las habilidades de cada uno. No va a escoger a los más maletas, porque va a perder el partido, ¿verdad? Elegiría a los buenos. Sí. Ahora imagínense, si Dios es Dios y es más inteligente que nosotros, ¿a quiénes elegiría para ser salvos? Aquellos que han corrido la carrera, que han guardado la fe y que han terminado el trabajo con excelencia. Ahora bien, ¿es posible que alguien se salve a la última hora? Sí, sí es posible. Pero ¿sabe una cosa? La misma palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar cuentas por cada una de nuestras acciones. Y eso nos lleva a pensar una cosa, hermano, que la salvación es individual. Le voy a tirar una curva nada más, porque yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero ahí le voy una curva. La pregunta es, ¿por qué se pierden los que se pierden y se salvan los que se salvan? No es porque entienden estos temas o porque conocen mucha Biblia, ni nada de esto. Sabe que básicamente el borracho no se va a ir al infierno por borracho, el ladrón no se va a ir al infierno por ladrón, el delincuente, el homicida, el violador no se van a perder porque violan. Se van a perder porque no tienen a Cristo en sus vidas y en sus corazones. Porque es la falta de Cristo que los hace actuar y vivir como viven.
Porque si tuvieran a Cristo en sus corazones y anduvieran como Cristo ha ordenado que andemos, no serían lo que y no harían lo que están haciendo. Por la falta de ese elemento de la moralidad que los llevaría al conocimiento de Cristo o al sujetarse a la autoridad de Cristo. No la moralidad, Porque sí porque, tiene que porque, ver la moralidad, ¿no? no, fíjese, Entonces, porque le voy a decir una cosa, la moral cambia, Cristo no cambia. Mire, se lo pongo a a decir de ver, esta, ¿cómo es que cambia la moral? a ver. En 1923 o en los años 20, Ujú. las muchachas iban a la playa y llevaban unos pantalones, unos trajes de baño que parecían payasas. Si Mm, usted agarra, y esa es la ok. moral de antes, Muy bien, sí, si sí. usted agarra a estas muchachas y las trae y las pone en una playa de las de hoy en día, de esas escandalosas, se Ujú. van a reír de ellas porque van a pensar que son payasos. O las nude beaches Pero que hay. hágalo al revés. Agarre Ajá. una de esas muchachas que andan ahora casi totalmente Desnudas. desnudas. Sí. Agárrelas y lléveselas a 1920 La- y póngalas a media playa. Las van a matar a pedradas. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque la moral de aquel tiempo no es igual que la moral de hoy. Sí, Y sí, si sí. midimos la salvación a través de la moral, vamos a dejar que la perversidad de nuestra moral cambie la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra es la misma ayer, hoy y por los Y siglos. me viene este punto a la mente cuando dice eso, el de Lot. Lot no hizo nada para merecerse el salvo, ni tenía, más bien ni quiso estar en la bendición de Dios con Abraham. Él supo de la bendición que estaba con Abraham, su tío, pero él decidió alejarse. Quién sabe, nadie sabe, ¿verdad? La cosa es que aún en donde estaba, en medio de donde él estaba, que se cree que era algo muy, o peor de lo que estamos viviendo ahorita, de la moralidad. Se cree que en ese tiempo era más exagerado. O sea, se cuenta del homosexualismo que se vivía, se cuenta de muchas perversidades que según los escatólogos dicen los de la Biblia que se puede presentar ahí en Sodoma y Gomorra. Traigo esto en la mente porque Lot no hizo nada, pero aún tuvo a Abraham que pedía por él. Ese es el ejemplo que puedo ver que de Jesús es el Abraham y nosotros somos Lot que estamos viviendo ahorita, ahorita en esa sociedad que está de peor en peor hablando de la moralidad, que ya se están viendo esas cosas y se verán más cosas feas, sabemos, pero a lo que voy a ir es esto. Lot iba a ser salvo, no por sus méritos, no por lo que él sabía o lo que él podía hacer, simplemente por Abraham que intercedió por él. No hubo nada que él podía hacer, de hecho él era parte de la comunidad ahí, era líder de la comunidad, se cree que era líder de la comunidad ahí. ¿Cómo ve, hermano, eso? Al principio, mire, cuando nosotros vemos la vida de Lot, ah, pensamos que eh, Lot se salvó. Pero si usted estudia la vida de Lot y se da cuenta quién era Lot, quién eran los descendientes de Lot, se Mm, va a dar cuenta que su descendencia fue arraigada de la tierra totalmente. No más, eh, ni uno de ellos siguió adelante. Ah, Lot tuvo oportunidades y por causa de, de Abraham y de las promesas y de la relación que había entre Abraham y Dios y Abraham y Lot, Dios le da oportunidades una y otra vez. Pero Lot pereció y toda su descendencia con él. mm, A la larga, es como cuando vemos a Nínive. ujú, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive para que les diga que los va a destruir. ujú. Y Jonás, sabemos la historia, pero al final, al final del libro de Jonás encontramos que Dios perdona a Nínive. Ujú. Pero en Oseas usted se va a encontrar la destrucción de Nínive.
porque a pesar de que fueron perdonados y se les dio una oportunidad más, no cambiaron de sus viejos caminos y fueron totalmente destruidos. Eso nos enseña, hermano, de que Dios no puede ser burlado. Dice que Dios no puede ser burlado. No nos equivoquemos. Que Dios sea misericordioso. Que Dios tenga misericordia y amor para, siendo paciente, permitir y dar oportunidad a aquel que verdaderamente tal vez se arrepiente o por alguna razón alguien se está intercediendo. Dios tiene misericordia y da oportunidades. Mire, en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 16, este es un tema que no había, pensaba meterme por ahí, pero ahí vamos. Cuando Pablo y Silas están presos, dice la Biblia que se les caen los grilletes de las manos y el carcelero, al ver esto, se quiere quitar la vida. Y vienen los discípulos y le dicen, no te hagas eso, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos escapado. Y él, al ver el milagro y al ver la situación, Dios trata con él en su corazón y les pregunta qué puede hacer para ser salvo. Y los discípulos le preguntan, ¿cree en el Señor? Le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces hemos agarrado ese versículo y lo hemos hecho un estandarte de promesa. Y creemos que a la fuerza, porque proclamamos y decimos, yo creo en el Señor Jesucristo y mis hijos son salvos porque yo creo, y nos agarramos de ese versículo. Ese versículo no es una promesa. Pablo está estableciendo una verdad bíblica. Y ese versículo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego tiene una coma. Las tildes y las comas y los puntos son importantes. Sí. Y le dice, tú y tu casa. Y si usted sigue leyendo la historia, dice que el carcelero fue y bautizó a su casa, a todos. Ahí entraron sirvientes, entraron todos, de acuerdo a la manera de pensar de aquellas épocas. Si yo era el jefe de familia y yo me hacía de cualquier religión, todos entraban en eso, sí. Y todos estaban forzados a creer. Y nosotros, cuando decimos forzados, pensamos de que, bueno, es que no se puede creer en Cristo a la fuerza. Es que no es a la fuerza, es voluntario. Es forzado, pero es voluntario. ¿Por qué? Porque te forzaron, porque tienes que, porque es el jefe de familia. Pero en el momento que el jefe de familia piensa así, yo pienso así, y los demás piensan así, y tenemos que seguir al pie de la letra lo que se dijo que tenemos que seguir. De esa manera era una conversión verdadera con todo. Lo que quiero decir con esto es que yo puedo vivir toda la vida proclamando que mis hijos van a ser salvos, pero si ellos no reciben a Jesús, si ellos no hacen la confesión de fe, y aunque nosotros decimos la confesión de fe, pero en realidad es recibir a Jesús, no tiene mucho que ver con la confesión, porque es el método que usamos. Pero no es la palabrería que dices, es cuando dentro de tu corazón ha habido un cambio. Mire, es como muchos dicen, bautízate y te vas a salvar. Mentira. Entra un pecador al agua seco y sale mojado. Mi abuelita decía, estás metiendo un demonio seco y vas a sacar un demonio mojado. El asunto no está, hermano, en que lo digas. El asunto es que lo creas y lo vivas y sea una realidad en tu vida. Si es una realidad en tu vida, vas a salir adelante, vas a vencer. Sí. Vas a lograr eso que es el andar con Cristo. Mire, San Juan capítulo 15, vamos a abrir San Juan 15. Lucas,
Juan no quiere, está peleado conmigo. Fíjese lo que dice el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que llevará fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto nos indica que el cristiano debe de llevar fruto, debe de ser fructífero. No podemos decir que soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero, y vivir como un hijo del diablo. Eso es mentira. No has nacido de nuevo si sigues viviendo así. Dice, todo el que no lleva fruto va a ser quitado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y luego vienen las promesas. Dice, si permaneces en mí, el capítulo, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. En esto es glorificado que mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Qué nos está enseñando este versículo, hermano? La salvación no se trata, hermanos, de religiones, de nombres, de iglesias. Yo quisiera decirles que mi iglesia es la que salva, pero es mentira. Cristo salva, Cristo sana. ¿Quiero que vengan a mi iglesia? Claro que sí. ¿Quiero que mi iglesia sea prosperada? Claro que sí. Pero la base de todo es la honestidad. Sé honesto contigo mismo y con Cristo, con Dios. ¿Por qué vives lo que vives? Mire, se nos critica como cristianos o como pastores. Últimamente está de moda tirarle mucho a los pastores por las finanzas, por esto, por lo otro y por aquello. Y es verdad, hay mucha persona que ha hecho cosas que no deben. Pero ¿sabes una cosa? Tu salvación, tú vas a dar cuenta por tu vida. Yo voy a dar cuenta por lo que he hecho en mi ministerio y si he sido honesto o deshonesto con la grey y con lo que hago. Pero si tú te pierdes, aunque fuese mi culpa, el que se pierde eres tú. No dejes que por causa de otros se opaque tu luz. La Biblia dice que somos luz y como hijos de luz vamos a alumbrar en medio de las tinieblas. Eso no te opaques por culpa de otros. Otros, ese es problema de ellos. Fíjate que Josué exclamó algo bien importante, dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a salir adelante? ¿O vas a dejar que, como decíamos al principio en Colosenses, que la idiosincrasia y los pensamientos, que las filosofías humanas de otras personas que han traído a tu cabeza o a tu mente o a tu corazón pensamientos que te alejan de lo que es la escritura, por causa de inclusive de los mismos predicadores que a veces confundimos las escrituras o confundimos a la gente, no las escrituras. Las escrituras no se confunden, el que confunde es la gente. Textos fuera de nosotros. contextos. Sí. ¿Sabe una cosa? Lo más importante es tu relación con Dios. Para la gente que está viendo, si hay alguien que está viendo que no conoce nada de Cristo o de cualquier religión, que nomás por curiosidad vino a esta página y está escuchando. Hablamos del tema de la predestinación que podemos hacer o que unos creen que se puede hacer lo que uno quiera y como quiera, si el que se va a salvar, se va a salvar. Hablamos de la confesión de la fe y que tenemos que tomar decisiones, pero
Si una persona ahorita que está viendo ahorita, ¿cómo podría tomar esta plática? ¿Qué le podríamos dejar? La palabra de Dios nos enseña algo bien básico. La palabra de Dios dice que todos pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a nosotros, a todos. No solo a ti que me escuchas, no solo a ti que tal vez nunca has escuchado el Evangelio, nos incluye a todos, hasta yo como pastor, y a todos. Todos pecamos y todos hemos sido destituidos, rechazados, echados fuera de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ese regalo se llama Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entrega tu vida a Dios, a Jesús. Con honestidad dile: Jesús, ayúdame. Entra a mi corazón hoy. Cambia mi vida. Y busca un lugar donde puedas aprender a conocerle a Él, a conocer la palabra de Dios. Un lugar donde te guíen para que puedas crecer y aprender cómo vivir para Cristo. Pues yo creo que podemos concluir con esas palabras. Muchas gracias, Pastor Díaz, por su tiempo. Sabemos que este tema es muy profundo y que nomás pasamos por encima de estos temas, pero para que la gente pues tenga una idea y también tenga curiosidad, busque, investigue, lea la Biblia, busque versículos, póngase, si tiene preguntas, yo creo que el que busca hallará, y Dios, para mostrarse a la humanidad, yo creo que Él siempre está ahí, dispuesto. Les seguimos invitando que sigan estudiando, sigan investigando, pregúntenle a Dios que les muestre, porque Él es el único que puede hacer las cosas. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pasen un buen día, buenas noches, buenas tardes. Que Dios los bendiga.